buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming en Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión y a quienes nos sintonizan también en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 29 de agosto del año 2022. Bien, en el campo internacional hay abundancia de noticias. La de último minuto es el aplazamiento del lanzamiento de la misión Artemis, una misión no tripulada de la NASA hacia la Luna. Hubo un problema con el tercer motor en las pruebas y chequeos antes del lanzamiento, que estaba previsto para las 8:33 de la mañana de hoy, y por lo tanto se ha pospuesto eventualmente la ventana prevista por los ingenieros de la NASA para este lanzamiento. Sería el próximo viernes de esta semana, así que estaremos pendientes, pues, cosas que pasan, la tecnología a veces también presenta sus fallas. Muy bien, en el campo latinoamericano se dio el debate, el primero de los debates presidenciales entre 6 candidatos a la presidencia de Brasil. La primera ronda de estas elecciones será el próximo 2 de octubre y, como era de esperarse, el debate estuvo lleno de pullas, algunas con fuertes epítetos y palabras de insultos entre los candidatos principales, que son el presidente de derecha, Jair Bolsonaro, que busca la reelección, y el candidato del Partido Unido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente, que estuvo detenido, condenado y cuya sentencia condenatoria fue anulada por el máximo tribunal de justicia brasileño. También participaron otros 4 candidatos y las críticas a Bolsonaro estuvieron relacionadas básicamente con el manejo de la pandemia del COVID-19 y la pobreza que se dio en Brasil, sobre todo a inicios de la pandemia, en el tema de la vacunación. Recordemos que el señor Bolsonaro pues, no se mostraba muy partidario del tema del COVID, incluso cuando estuvo visitando la ciudad de Nueva York no pudo entrar a un restaurante porque no estaba vacunado. Entonces, esa la noticia en el campo brasileño. En Latinoamérica, siguiendo con Latinoamérica, pues los embajadores de Colombia y Venezuela presentaron sus cartas credenciales a los respectivos países donde están acreditados. Por su parte, Armando Benedetti tiene que hacer la presentación. Ya llegaron a los países, falta la formalidad de las cartas credenciales. Armando Benedetti en Caracas y Félix Plasencia, el ex canciller venezolano, en Bogotá. Con eso se busca restablecer las relaciones que estaban suspendidas desde el año 2019 entre estos dos países vecinos que comparten una frontera de muchos miles de kilómetros, 2.000 y tantos miles de kilómetros, y en donde hay situaciones que atender de la población que migra de uno a otro país. Muy bien, y en Perú, la cuñada del presidente Pedro Castillo fue detenida preventivamente por 30 meses. A algunos penalistas les parecerá excesivo, 1 año y medio de detención preventiva, pero es lo que establecen las normas en la hermana República del Perú. Ella está acusada de dirigir o pertenecer a una red criminal que a través de contrataciones públicas buscaba defraudar el erario peruano. Así que interesante esa situación en la hermana República de Perú. Pedro Castillo está enfrentando desde el día 1 en que tomó posesión una crisis, un estado de crisis político permanente. Así que eso es lo que podemos decir en el campo internacional. Y hoy nos acompaña, porque Atenógenes está disfrutando de un merecido descanso, hoy nos acompaña en Cuarto Poder y por primera vez, bienvenido, Hugo Enrique Famanía. Bateando de emergente, acompañándolo. Hombre, pero este es un emergente que es cuarto bate. Cuarto bate, muy cuarto bien. bate, cuarto poder, ¿no? Pues, así es. Sea serio, sea serio. A ver, de verdad una semana que comienza interesante en las diversas actividades del país. Ya usted está informado en Telemetro Reporta, edición matutina. Yo no sé si usted logró ver a los cerdos patrióticos. De alguna forma, de eso estuvo hablando mucho la gente. Estos puercos que deambularon por allá por Colón en medio de las celebraciones que había este fin de semana. Celebraciones y lluvia, ¿no? También. Algo tuvo que ver la lluvia con haber espantado a esos animalitos que salieron a las calles de la ciudad de Colón.
Algo pasó, pasearse. algo pasó. Lo cierto es que en medio del desfile aparecieron, parece que los crían ahí en el área de la playita. Dice que también tienen chivos, etcétera. Pero, oye, ese es el centro de Colón. No deja de llamar la atención. Ciertamente. Hugo, y un tema que ocupó y sigue ocupando portadas de periódicos en Panamá es el tema de las finanzas del programa de invalidez, vejez y muerte en la Caja del Seguro Social. Porque se ha revelado que para finales de este año pueden estarse agotando, para principios del año 2023 pueden estarse agotando las reservas de ese programa, porque el fondo fiduciario, que es parte de las inversiones que suple ese programa, no está alcanzando para cubrir el déficit que se provoca. La diferencia entre los ingresos que recibe el programa y los egresos que paga, que cada vez aumenta porque todos los días hay un número creciente de jubilados y no es, esa pirámide está invertida desde hace años, por eso las reformas que se han hecho ya durante la administración de Guillermo Endara la primera, durante la administración de Martín Torrijos la segunda, pero las siguientes dos administraciones del señor Martinelli y del señor Varela no hicieron nada al respecto. Esta, como dijo el asesor Rafael Mezquita, agotó su capital político incluso antes de la crisis del llamado estallido social, y no hizo nada al respecto. Y estamos esperando el informe de la OIT, que supuestamente era para julio, está terminando agosto y todavía no hay el informe, y ese problema hay que afrontarlo. Hay la petición de los sectores sociales, llamados así, de la mesa del diálogo instalada en Penonomé, para que se incorporen ellos también en el diálogo de la Caja del Seguro Social. Yo creo que la recomendación de la OIT siempre ha sido que este tipo de modificaciones o estudios participen todos los involucrados, y esto es empleadores, gobierno y trabajadores, que son al final de cuentas los dueños de la Caja del Seguro Social. Cuando yo hablo de los sectores sociales, yo me refiero en este caso a sectores de los sectores sociales, porque si hablamos del sector obrero, allá en la mesa única de diálogo no están todos los sectores obreros representados allí, ¿no? Son importantes los que están, pero faltan también actores de primera línea. Pero de vuelta al tema que planteas, a mí me sorprende. Más bien, mira, a mí no me deja de sorprender a veces cómo las autoridades reaccionan ante este tipo de información. Hoy conversábamos con el director general de la Caja de Seguro Social y lo que él nos dice es que ellos han hablado siempre con franqueza de las cifras de la Caja. El tema es que no es hablar con franqueza, es que estamos hablando de un enfermo que está en el cuarto de urgencias y que más que estar en un cuarto de urgencias ya se le ha decretado el día específico de la muerte. Y no podemos seguirlo tratando como un enfermo que va por un simple dolor de cabeza. Haciendo la analogía con la Caja de Seguro Social, no es si son claras o no son claras las cuentas. Esto es como proporciones guardadas. Que un padre de familia se levante hoy y diga, yo soy bien claro, hoy en esta casa no hay nada que comer. No, no es que usted diga que no hay nada que comer. Usted tiene que procurar los alimentos en la casa. Entonces, acá en la Caja de Seguro Social, todavía a mí me sorprende, para utilizar una frase que hizo muy famosa en estas últimas semanas el propio director de la Caja, a mí me sorprende cómo hablan de un tema que es mayúsculo, que va a afectar el grado de calificación de inversión de Panamá, que afectaría todas nuestras finanzas públicas, que ya sabemos que el fondo fiduciario solamente alcanza para 4 meses, se acaba. Después viene el uso de las reservas y las reservas se acaban en 12, 14 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es un asunto de que yo estoy claro en que es algo grave y yo estoy informando en que es algo grave. Es que vas a hacer con este enfermo grave que ya tiene fecha de defunción. Al final lo que quedó, disculpa Guido para darte la palabra, al final lo que quedó en la entrevista es, ellos van a seguir dándole el mismo tratamiento, la velocidad de curso que tiene este enfermo, lo van a seguir tratando igualito en la actual administración. Y lo que ocurre con el programa de IBM, Hugo, es que el gobierno sabe y está consciente que el Estado no puede dejar que eso colapse, porque si no sería el colapso del Estado. Entonces, van a tener que ver de dónde sacan recursos para proveer el faltante que va a producirse. Porque si no se han hecho las reformas que requiere el sistema para que sea sostenible, pues entonces el Estado tendrá que aportar. Porque el Estado no puede darse el lujo de que haya o sea, de que no se le pague a los jubilados. Una quincena que no se le pague a los jubilados es una catástrofe a nivel nacional, ¿no? Miremos en Nicaragua, mirémonos en el espejo de Nicaragua. Las revueltas que se dieron en el año 2018 fueron por el anuncio del gobierno dictatorial
de Daniel Ortega de que iba a hacer unas modificaciones en los parámetros y casi se cae el gobierno. Entonces, ojo, este es un tema de urgencia principal y lo venimos diciendo desde hace rato. Y se está mirando, como bien dice Hugo, como si fuera una enfermedad común y corriente. No, esto es un tema terminal y hay que atenderlo con ese nivel de urgencia. Hombre, como un simple resfriado se está mirando. Y fíjate que cuando hablamos de crisis de este tipo, pensamos en Nicaragua, que no es cualquier gobierno, un gobierno que sabe usar la fuerza. Y en esa crisis lo demostró, más de 600 muertos. Tuvo que hacer gala de lo que sabe hacer bien, aunque está mal, ¿no? Me refiero a ese uso excesivo de la fuerza por algo. Es una dictadura. Pero si ellos tuvieron que llegar a esos niveles, yo quiero que por un momento pensemos qué pasará en Panamá. Y más allá de la crisis nacional que tendríamos y que está ahí a la puerta, está tocándonos la puerta, no está a la vuelta de la esquina, está aquí en la puerta. Yo quiero que piense en eso que viven nuestros jubilados y pensionados en su día a día. Aquellos que están viendo con esperanza cuando viene la siguiente quincena. No es que ese día ven la luz y es un día de felicidad. Ese es el día en que pagan las deudas y quedan esperando la siguiente quincena. Ellos tienen una crisis permanente. Yo todavía no logro entender cómo con un tema tan importante nosotros estemos hablando de capital político. Para esto no se necesita capital político. En esto tenemos que entendernos, ser francos, hablar con claridad y a partir de esa realidad dura y difícil tomar decisiones que son duras y difíciles. Cuando Winston Churchill le prometió a sus conciudadanos sangre, sudor y lágrimas, es que, disculpa, ¿hay algo peor que eso? ¿Sangre, sudor y lágrimas? Claro que no, pero es que esa era la realidad dura y pura y acá tenemos que enfrentar la realidad dura y pura. No es lo que yo quisiera que fuera, es nuestra realidad. La manta va a alcanzar hasta donde dé. No da para más, ya se acabó la manta y aquí no es capital político, es un asunto de simple humanidad. Hay que humanizar la caja, no como quiso una administración recientemente, sino darle ese sentido humano. No es un tema de políticas ni de capitales políticos. Por eso es que estamos, los lodos de verlo así como, los polvos de verlo así como capital político y la movida política y el futuro político y el costo político han traído estos lodos de lo que tenemos hoy con la Caja de Seguro Social. Martín Torrijos no tuvo el alcance en las reformas que esperaba. De alguna forma se negoció, pero en esa negociación, como bien apuntaste, había un camino por andar. Bueno, en ese camino no se cumplieron las metas. Todavía el gobierno pasado nombraba auditores y al par de días se iban y renunciaban, bueno, los actuarios más bien, renunciaban y se iban porque los nombraban pero no les pagaban. Entonces, formaron un relajo con algo que de verdad tiene que ser estrictamente serio. Estamos hablando de un tema de vida y de muerte. Entonces, ya con esto no se puede seguir jugando, no se puede seguir pensando. Es más, un gobierno no puede estar pensando en capital político sabiendo que en democracia, a menos que yo lleve mal las cuentas, ¿cuántas veces se ha reelecto un gobierno del mismo partido? Entonces, eso de guardar el capital político, vamos a ser serios. Sí. Este es un asunto serio. Bueno, y a propósito de capital político, algo que mereció el comentario en redes sociales también fue las declaraciones que hizo el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, ante sus copartidarios del PRD, indicándole de una manera, digámoslo así, metafórica, que habían tenido 10 años de una soledad tan grande como el sol y que como estaban las cosas, iban a tener el camino difícil hacia el 2024. Entonces, llama poderosamente la atención porque estamos hablando de no afrontar los problemas para los cuales fueron elegidos en el año 2019, de patear la pelota hacia adelante, cosa que ya han hecho 2 administraciones anteriores, y las consecuencias que tenemos son de carácter catastrófico si no se afrontan esas realidades como debe hacer un buen padre de familia, un administrador de la cosa pública. Es así de sencillo, Hugo Enrique. Así de sencillo, por eso le ponía el ejemplo del papá, que llega claramente y dice no hay que comer, no, a usted le toca buscar la comida. Pero fíjate que la figura de Cristiano resulta interesante porque más allá de las pasiones que despierte en usted, que puede ser algunos una pasión muy negativa, otras también pasiones positivas, porque hasta donde tengo entendido el hombre no está descartando a aquellos que le susurran en el oído que él podría aspirar, que no le iría mal si aspira a una candidatura presidencial, así como lo escucha. La vez pasada que conversamos con él, la entrevista, el hombre en ese tema sonrió y cuando uno aprende a leer, ¿no?, los lenguajes más allá de las palabras. Y al hombre algunos se lo están diciendo. Ahora que se lo tome en serio y vaya a caminar por ahí,
Eso está por verse. Bueno, anduvo paseando por Colón el fin de semana, ¿no? Casualmente. Y en medio de la crisis, no se olvide, en medio de la crisis que algunos grupos paralizaron el país, secuestraron el país, él fue uno de los pocos, si no el único funcionario de alta jerarquía que fue a un punto donde había cierre y se sentó a hablar con los líderes, que es lo que muchos esperaban que se hiciera, que este toro se agarrara por las astas y se tratara de poner orden en el país, que no necesariamente es a través de la violencia, es a través de, hey, vamos a entendernos, la comida no está pasando, no están pasando los insumos, tú no quieres que la comida esté cara, pero se está encareciendo, es más, ya no hay comida en algunos lugares. Entonces, en ese entenderse, el único que tuvo los pantalones bien puestos para ir allá, creo que se reunió con Toribio, si la memoria no me es infiel, uno de los dirigentes allá en la comarca, Y fue, uno de los puntos más críticos, allí fue Cristiano. fue acompañado casualmente por uno de los precandidatos por la libre postulación que después sufrió un accidente de aviación. ¿Y Panamá es chiquito? Así es. Panamá es chiquito. Oye, a propósito de candidatos, ya van más de 110.000 firmas de apoyo entre todas las candidaturas por libre postulación en las 2 primeras semanas. Sí. Si ese ritmo continúa, es probable que al final haya más de 1 millón de firmas de apoyo. En las candidaturas a presidente encabeza, en las 2 primeras semanas encabeza Zulay Rodríguez con más de 5.000 firmas. La sigue 5.868 para ser específico. Así es, la sigue Francisco Carreira y en tercer lugar aparece Eduardo Quiroz. Ahí se volteó la tortilla, disculpe, porque ¿Ya? estaban, sí, ahí estaba Eduardo la semana pasada, Sí. está en primer lugar, Francisco estaba de segundo, no, perdón, estaba Francisco, Eduardo, Zulay. Ahora está Zulay, Francisco, Eduardo, disculpe. Eduardo, correcto. Y en cuarto lugar, Melitón Arrocha. Y esta tarde el Tribunal Electoral debe informar en detalle cómo van, después de 2 semanas de recolección de firmas, esa competencia por recoger firmas. Recordemos que es hasta el 31 de julio del año 2023. Van 2 semanas de 50, ¿no? Oiga, me llama la atención que Zulay, si bien es cierto, está de primera, captando firmas como candidata por la libre postulación entre los presidenciables o los precandidatos presidenciales, en su circuito, porque no olvide que ella también está corriendo como diputada independiente, está de segunda, ahí no está de primera, tiene 743 firmas. El primero es Luis Enrique Duque Walker. A la gente de San Miguelito que se vaya acostumbrando, ya no son 8-6, son el 8-2. Y allí siguen en orden Roberto Gabriel Nieto, Alexandra María Brenes, Ángel Santos Ortega, Jean Macer Cherí. Y me detengo ahí, que está en sexto lugar con 458 firmas en 2 semanas. Por cierto, me obtuve información de que de las 110.000 firmas que van hasta ahora para todos los cargos, al menos el 60% son de personas que están inscritas en partidos políticos, lo cual envía un mensaje. Cuando un miembro de partido político, es decir, cuando el 60% de los que han apoyado a candidatos por la libre postulación pertenecen o están inscritos en partidos políticos, eso envía un mensaje a los partidos políticos. No necesariamente todos, porque recordemos que hay personas que están en partidos políticos participando como aspirantes por libre postulación. Zulay y Melitón Arrocha entre esos, ¿no? Oiga, y acá en la presidencia chiquita por la libre postulación también es muy diciente. Edison Brose, 2.103 firmas, le sigue Iván Marcel Blaser y Luis Casís está en tercer lugar. Pero me llama la atención que aparecen candidatos con una sola firma. En 2 semanas, es que llevamos, don Guido, ¿no? 2 semanas, correcto. Usted en 2 semanas solo tenga una firma y la lógica me dice que por lo menos es la suya. O sea, usted tiene por lo menos que tener su firma, ¿no? Benjamín Flores Pozo, una firma en 2 semanas. Y Jorge Pedro Matsufuji Aray, este es el hijo de Jorge Matsufuji. De Jorge, don Correcto. Jorge, de grata recordación. De don Jorge, el que era el líder ambientalista. Sí, señor, cuando Yes. eso no estaba de moda. Ahí estaba don Jorge Matsufuji. Bueno, estos 2 candidatos tienen una firma en 2 semanas. A ese ritmo, ¿cómo les irá en la historia? No sé. De pronto nos sorprende. Oye, y decíamos que es curioso porque para ser aceptado como candidato tienes que capacitar a un número de activistas. Pero ni los activistas han Ni firmado. los activistas le firmen, ¿no? A un número de activistas para ir con los celulares a tratar de recoger las firmas. Entonces, Es que muy curioso. mínimo, mire, don Guido, es que mínimo usted tiene esposa, si está casado, esposa o esposo,
tiene hijos. Bueno, si no ha llegado a ese nivel de la vida, puede que tenga hermanos, puede que tenga vecinos, pero una firma en 2 semanas. No, hombre, sea serio, don Guido. Don Guido, no, hombre, Bueno, no. no pierdan las esperanzas, quedan todavía 48 semanas. Esto está, como decía Chéquele, comenzandito el pleito, así que Comenzandito. cualquier cosa puede pasar. Está joven la contienda. Sí, pero no se duerman en los laureles porque una firma en 2 semanas, eso es cosa seria, creo yo, ¿no? Definitivamente. Ustedes saben más de política que yo. No, definitivamente, eso no, pero bueno, esto todavía, mira, y esto es una carrera de resistencia, esa es otra. Sí, importante, El, son 11 meses. el resultado de las 2 primeras semanas, pues sí, puede marcar un inicial pauta, pero esto es de resistencia, porque esto requiere gasolina hasta la semana 50, vamos en la segunda. Como decía, me llamó la atención poderosamente en debate abierto, Hugo Enrique, las expresiones de Francisco Carrera y de Zulay Rodríguez. Dice Zulay, yo estoy compitiendo en igualdad de desventajas. Esa fue un apunte muy Sí. notorio, muy Sí. curioso. Sí. Pero así es, o sea, a pesar de que ella es miembro de un partido político, pero en comparación, cuando uno corre por la libre postulación con los recursos que le suministra del Estado, el Tribunal Electoral a los partidos, vaya, hay una diferencia que ojalá para próximas reformas electorales se logre acortar. Oiga, y me voy al 8-3, no solo porque sea mi circuito, sino porque ahí hay nombres que en la política han tenido impacto. Está Ana Matilde Gómez, que ya fue diputada como independiente por la libre postulación. Ella aparece en tercer lugar con 538 firmas. Ahí está al frente Samantha Claire Akrich, 653 firmas. Y mire, contra viento y marea, contra el propio viento y marea que le han montado algunos independientes, está Walkiria Chandler Dorsey. Está en segundo lugar con 545 firmas. Sigue entonces la lista, no le doy números, José Luis Fusa, David Sayed, Rubén de la Rosa, está Polet también allí peleando, 184 también. En fin, sigue la lista larga hacia abajo. Mucha gente conocida ahí en, Sí, es que este en es uno de los más ese peleados. circuito, ¿no? Sí, Uno de los Pero fíjese, definitivamente. Jorge Pedro Matsufuji, Carlos Iván Burgos, Carolina Samaniego, Marta Irene Saldaña, todos ellos, ¿saben cuántos tienen? Ahí está en pantalla. 0 firmas. O sea, el que fue y firmó por Matsufuji como candidato presidencial no lo hizo como candidato a diputado. A lo mejor no es el mismo circuito. Oye, pero ser. ni él. Pero ni él. es que ese es el punto. Eso descarta que sea su firma la que tenga entonces como candidato presidencial, porque mínimo yo hubiera votado por mí en los dos, ¿no? Claro, O de lógico. pronto, no sé. Oiga, pero 0 firmas en tantas semanas, no, hombre. Bueno, Esto es un asunto serio. Pantalones largos en esto. El que se monta en esto, pantalones largos. De verdad que sí. Los votos no llegan. Mire, esto es importante. Los votos no llegan solos. Incluso sus amigos no le van a decir, esto es con los independientes, de que van a tomar el teléfono y dicen, yo voy a votar por ti. Eso es un milagro. Los milagros políticos no existen. Usted tiene que salir a buscar sus votos. Como decía doña Mireya Moscoso, usted tiene que salir a caminar. No se ha inventado otra fórmula hasta ahora, don Guido, a menos que usted la conozca. no, caminar y conversar con la gente y solicitarle a la gente en esa conversación franca y abierta que lo apoyen. Si tiene el celular destinado para eso, pues mejor, ¿no? Porque Ahí elevar una oración de que no se caiga el sistema, de que entre, de que el hombre o la mujer ahí aguanten 10, 15 minutos, lo que se demore, pero que usted cuente con esa firma. Muy bien. Vamos al primer cambio. Ya regresamos con nuestros invitados para el día de hoy para hablar de un tema muy importante que es el proyecto de ley de extinción de dominio que está en la Asamblea para su discusión. Creo que está lloviendo. Estamos de regreso. Ya tenemos aquí a nuestros invitados para hablar del tema importantísimo sobre la ley, el proyecto de ley de extinción de dominio. Nos acompaña Severino Mejía. Severino es experto en seguridad, defensa y es coordinador de un grupo de proyectos y programas del Ministerio de Seguridad, y el secretario general del Ministerio de Seguridad, el licenciado Jonathan Rix. Bienvenidos a Cuarto Poder. Muchas gracias. No sé cuál quiera comenzar para hacernos la introducción del tema. Este es un tema que se está debatiendo en la Asamblea. Hay una subcomisión que se ha designado. Se han llevado a cabo eventos importantes, incluso auspiciados por la OEA,
para tratar de sensibilizar a los diputados de la importancia fundamental de este tema en la lucha contra el crimen organizado. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Como bien ha señalado usted, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de una mesa interinstitucional integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el órgano judicial y el Ministerio Público, busca la incorporación de la extinción de dominio. La extinción de dominio consiste en la pérdida a favor del Estado de la titularidad de los bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Aquellos bienes que han sido obtenidos a través del delito en cualquiera de sus manifestaciones y generar con ese mecanismo de persecución criminal novedoso, desalentar a las nuevas generaciones, debilitar el músculo financiero de las mismas y provocar que estos dineros sean utilizados en beneficio de la sociedad para obras de interés social y programas de prevención. Ahora, de este tema, no sé, de pronto la analogía que se me ocurre es un carro de cambio que va en primera y no hay forma de meterle la segunda, menos la tercera y meterle velocidad. ¿Qué es lo que está trancando a este proyecto que ha llevado a tener, sí, foros en Panamá, pero también a llevar a diputados al exterior para que conozcan? Ha venido gente de los Estados Unidos, ha venido expertos, todos los expertos habido y por haber, y seguimos ahí en primera, aguantado el carro. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que hay es una serie de confusiones, que es el debate, sobre todo en el ágora que constituye la Asamblea Nacional, el tema de la discusión. Lo importante de todo esto es que la sociedad, porque no solamente es el conocimiento de los diputados, la sociedad panameña, la nación panameña debe tener claro cuál es el impacto e importancia de esta norma jurídica que no está agarrada de los cabellos. Esto se fundamenta en normas internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988. La Convención de Palermo del año 2000, Sicilia. La Convención sobre la corrupción de la UNODC y la Ley Modelo y Extinción de Dominio. Y esto no es nuevo. Es más, Panamá tiene una morosidad en esta norma, sobre todo por los bienes que tienen los miembros del crimen organizado, que es el blanco, el objetivo fundamental, que hay que captarle todo ese dinero para una función social. Fíjese que yo lo saco del contexto de la sociedad porque de alguna forma, si hace 2 años se hablaba de este tema, probablemente la gente preguntaría, ¿y eso con qué se come? Pero ya se ha explicado tanto que yo me fui directo a qué tenemos que hacer para que esto avance. Porque la gente, la sociedad, la opinión pública de alguna forma ya entiende de qué estamos hablando, ve con buenos ojos cada vez que se habla de este tema y le dice, lo que pasa es que a los maleantes le vas a quitar la plata que tienen y todos estos bienes que tienen, ya pierden el poder, entonces para seguir accionando aunque estén tras las rejas, enseguida te dicen, oye, pero esto está bueno, ¿por qué no lo aprueban? Por eso insisto en el tema, sí, en la Asamblea. ¿Qué es lo que lo está trancando en la Asamblea? Si incluso el partido en el poder tiene mayoría de votos. Sí, este es un tema quizás de índole político. Sin embargo, la oportunidad que hemos tenido de conversar con algunos diputados están dispuestos de desengavetar esta norma y llevarla a la discusión, porque al final del camino hay que entender que esto es necesario, definitivamente. Nosotros no podemos permitir que un miembro de una organización criminal esté privado de su libertad y tenga los recursos necesarios para seguir mandando a matar, contratar sicarios, seguir financiando pandillas. Por eso es una necesidad fundamental para el Estado panameño. Y esperemos y confiemos que los honorables diputados den el paso en la dirección correcta para poder someter a discusión en primer debate. Y cualquier duda, todos los ciudadanos pueden presentarse a la Asamblea y presentar su punto de vista. Uno de los puntos que han sido objetados y he escuchado a varios juristas plantear su objeción es el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Que es un tema fundamental en materia de derecho penal. El otro tema es el de la posibilidad, y ese sí es un poquito más frágil, el de la posibilidad de que se utilice esta herramienta como una herramienta no de persecución contra el crimen organizado, sino de persecución política, ¿no? Eso, pues, yo decía, ninguna norma escapa de esa posibilidad, realmente. Lo que hay que fortalecer es la institucionalidad de los estados y de los países para evitar que las herramientas legales que están a servicio del Estado para combatir determinadas conductas antisociales sean utilizadas con otro propósito.
Y con relación a eso, el tema de la persecución política lo ha señalado muy bien usted. Cualquier ley en estos momentos, si no es debidamente utilizada, puede ser manipulada, ser utilizada de forma contraria a lo que el derecho establece, pero el Código Penal nuestro establece, por ejemplo, la simulación de hecho punible, con lo cual nosotros estamos protegidos también. Con relación al tema de la presunción de inocencia, debemos señalarle a la comunidad en general que este es un proceso in rem, es un proceso destinado a los bienes, no es un proceso destinado a una persona. Y decimos a los bienes porque quien reclame la titularidad lo que tiene que demostrar es que goza de legitimidad con facturas, con recursos, puede ser que lo haya heredado, por ejemplo, y advertirle a la autoridad, en este caso al juez de extinción o al fiscal de extinción, que efectivamente estos bienes gozan de legitimidad, producto de que yo lo compré con mi trabajo, yo lo heredé, yo soy miembro de una sociedad a través de los recursos o de la repartición de los dividendos, pude adquirir esta propiedad. El que no, definitivamente va a tener que demostrar entonces cómo se obtuvieron estos bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Es más, quisiera advertir lo que dice nuestra Constitución. A ver. El artículo 46, 47, se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. Y dice el artículo 48, seguidamente, la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por la razón de la función social que debe llenar. Aquí, lo medular, si una persona dedicada al crimen organizado está utilizando una propiedad para esconder drogas, para la trata de personas, para ocultar bienes robados, hurtados, para el secuestro, ¿de qué legitimidad pudiéramos estar hablando aquí? Entonces, definitivamente, el debate no se ha centrado en lo que nosotros aspiramos a que se incluya en nuestro ordenamiento jurídico, que es la extinción de los bienes que no gozan de legitimidad. Hombre, y la verdad es que el país es testigo. En el área de Azuero, por ejemplo, hubo un caso sonado donde hubo gente que pasó mejor vida en esta vida. O sea, se construían castillos en medio de un pueblo. O usaban carros de lujo donde no era lo usual. Y a propósito, le fue a algunos muy bien ante la justicia, no por esa harina de otro costal. Y en cuanto a la presunción de inocencia, yo no sé, después de lo que dijo el magistrado de cuentas, aquí se presume la culpabilidad porque todos robamos, acuérdense de eso, ¿no? Eso. Y fíjese, se me viene a memoria el magistrado de cuentas porque él decía que hay narcopolítica. Y contó la historia sin revelar nombres, que terminaba en que un actual diputado estaba relacionado con la narcopolítica. Entonces le asalta a uno la duda. Espérate, esto está aguantado en la Asamblea por cosas como estas. Por lo menos a uno le queda la duda razonable. Yo no sé ustedes. Bueno, definitivamente ese es un pensamiento de muchas personas que consideran que hay diputados o diputados que están involucrados. Ese es su derecho de tener ese pensamiento. Pero nosotros lo que queremos o deseamos como funcionarios es lograr que este proyecto de ley 625 sea aprobado para de una vez por todas cortarle la yugular a estas organizaciones criminales que siguen matando, que siguen financiando grupos de pandillas, inclusive aunque aquí en Panamá no es común el financiamiento del terrorismo. O sea, hay muchas cosas que definitivamente tenemos que ver con luces largas de un proyecto de ley que es fundamental para nuestro país, a sabiendas que hay criminales que están en las cárceles y tienen todos los recursos del mundo sin necesidad de estar físicamente presentes para dar órdenes a sus soldados a que sigan cometiendo delitos. Y al final del camino, el que paga las consecuencias es la población inocente cuando se dan estos hechos en la que hay daños colaterales producto de estos ataques armados que se dan por estas organizaciones o de bienes que definitivamente pueden tener una función social, porque la extinción de dominio va a redireccionar estos recursos para satisfacer necesidades fundamentales de la población, más aún en la situación post-pandemia que estamos viviendo. Licenciado Rix, profundícenos un poquito con el tema de
la jurisdicción especializada de extinción de dominio, que yo creo que es importante. Usted mencionó el fiscal de extinción de dominio, el juez de extinción de dominio, es decir, esto es una jurisdicción novedosa, nueva, especial, separada de la penal y que actúa con independencia de la jurisdicción penal. Es decir, haciendo un símil, es parecido a lo que sucede en la jurisdicción de cuentas, que también es una jurisdicción especializada. Con funcionarios públicos. Correcto, pero que corre separada e independiente de la jurisdicción penal. Así es. La extinción de dominio crea una fiscalía de extinción de dominio en donde el fiscal, independientemente del proceso penal, va a advertir de los recursos. Hablemos de los recursos, de los bienes, de las propiedades, de los títulos, los valores, de los dineros y de todo bien que el Estado considere no han sido obtenidos de forma legal. Entonces, quien reclame la titularidad va a tener que hacer la defensa con los medios de prueba que tenga bien para demostrar que fueron obtenidos de manera legal. En ese mismo sentido, hay un juez de extinción de dominio independiente de los procesos penales. Es un juez que se dedica especialmente a la extinción, a evaluar los medios de prueba presentados por la Fiscalía y por quien reclame la titularidad defendiendo los bienes que han sido señalados o que están siendo investigados, que son provenientes de un ilícito. Es importante aclarar que independientemente del resultado penal, la extinción de dominio continúa. ¿Por qué? Porque pudiera ser que la persona advierta que no tiene responsabilidad penal en el hecho que se investigó. Pero ¿cómo demostrar la titularidad legal de algo que no goza de legitimidad? De esos bienes que fueron depositados en una cuenta bancaria, esos bienes que fueron transferidos o los famosos testaferros que pueden tratar de simular la obtención de manera legal. Hacia esos bienes va destinada la extinción de dominio. Y ahora que habla de testaferros, me recuerda que uno de los diputados que por lo menos claramente ha hablado es Leandro Ávila. Él ha dicho que el temor que abriga es que por persecución política no solamente apunten hacia sus bienes, sino los bienes de su familia. Ahora, eso lo dijo cuando esto comenzó. Yo quiero saber qué tanto ha evolucionado el documento original, si es que ya se ha podido entrar en materia, porque también se ha hablado mucho de lo que se ha hecho en Colombia, lo que se hizo en Colombia, y el ejemplo de Colombia nos dice que por lo menos allá la jurisdicción, la ley, tiene más de 100 artículos, si la memoria no es muy infiel, 200, yo tengo aquí la ley. Bueno, usted todavía, más harina para mi costal, ¿no? Más arroz para mi quintal, para ponerlo en términos un poco más usuales acá, más arroz para mi quintal. Allá en Colombia, más de 200 artículos blindando también el tema político en alguna forma, y el nuestro apenas llegaba a los 53 en su origen. ¿Qué tanto se ha corregido el contenido de la ley para disipar esos temores de lo que hablaba don Leandro Ávila? Bueno, el tema de corregir lo que pudiera ser mejorado, porque hay que entender que las leyes siempre van a poder sufrir mejoras, siempre van a poder contemplar campos de mejora en atención a lo que es nuestra realidad. Nosotros buscamos a que se atienda la realidad nacional. En el caso de Colombia, con más de 30 años de debatir, de haber incluido en su ordenamiento jurídico, le ha significado 3 momentos distintos en su historia en lo que hemos conocido. Nosotros en nuestro país tenemos un documento que incluye 94 artículos que no están escritos en piedra, que son un proyecto de ley como hemos señalado. Han habido diferentes foros en donde hemos buscado sensibilizar y lograr informar, porque se desinforma a la población señalando de que va a ser utilizado como mecanismo de persecución política y como que se le va a quitar el derecho a propiedad. No es cierto, porque el derecho de propiedad está contemplado en nuestra Constitución. Entonces, en el último foro que se realizó por parte de la Asamblea Nacional, logramos conocer de parte de la sociedad civil los campos de mejora, entre eso la imprescriptibilidad de la acción, que se señala que en nuestro ordenamiento jurídico está alrededor de los 40 años en determinados tipos penales. Como está legislado en otras realidades, es imprescriptible, porque vayámonos al fondo. Yo señalaba un caso de un asaltante de bancos, en donde producto de ese asalto, de esa apropiación indebida de estos dineros, los dineros quedan en manos de su familia. ¿Eso genera legalidad o genera protección constitucional? Bajo ninguna circunstancia, porque no fue obtenido de manera legal. Sin hablar de los casos en donde el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión o cualquier otro tipo penal
le signifique lucrar de una actividad ilegal, no puede gozar de legitimidad ni de protección constitucional, bajo ninguna circunstancia. El abogado que diga lo contrario está totalmente equivocado. Entonces, hacia allá apuntamos nosotros el debate y no a la persecución política, que es lo más fácil. Legislemos y coloquemos algo que no se podrá utilizar para persecución política y se establece claramente en la legislación. Pero ese no es el tenor del debate. Entonces, nosotros aspiramos que con esa inclusión de los temas que el Colegio Nacional de Abogados, abogados particulares y otros que participaron de este foro, se pueda generar un documento que nos permita a nuestro país legislar y tener esta ley que va a debilitar, va a generar conciencia a las nuevas generaciones de que el delito no paga. Si no vas a la cárcel, se te van a quitar los recursos que fueron obtenidos de manera ilegal. Es decir, no podrán pasar a mejor vida. En esta vida. Porque es a mejor vida en esta vida. Ese es el detalle. Así es. Y lo que dice el licenciado es cierto. El paso del tiempo no puede legitimizar lo que nunca ha nacido legítimamente. A diferencia de otro tipo de prescripciones, en donde la buena fe, etcétera, puede operar una prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, pero en este caso, por eso es que es imprescriptible la acción de extinción de dominio. Y además, hay una retrospectividad también, porque también esa es otra queja. Dice, pero ¿cómo me van a aplicar algo que es posterior? Ese es el concepto penal. Por eso yo digo, hay que desligarse, despojarse de cualquier preconcepción de carácter penal, porque esto no es penal. Y quisiera señalar algo más, estimados compañeros, colegas y amigos televidentes y radioescuchas. El debate se está centrando en algo que a plena luz y a todas luces está advertido. Nosotros tenemos que promover en las nuevas generaciones que el delito no paga en ninguna de sus manifestaciones. Si quieren legislar sobre un tema en particular, que lo hagan, pero que no desinformen a la población, porque están desinformando y señalando que es un documento que va a ser utilizado en persecución política. No es cierto, no es cierto. Una de las primeras lecciones que se aprende en comunicación en la universidad, comunicación 1, es: ningún mensaje es gratuito, todo mensaje tiene una intencionalidad. Y ese mensaje de persecución política ha sido tan repetido, yo me pregunto qué intención hay de fondo, y solamente dejo la interrogante ahí, no se lo voy a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué intención hay de fondo en insistir en el mismo argumento? Porque hay temas que, desde mi criterio, yo puedo estar equivocado, deben ser temas de Estado. Caja de Seguro Social, hace un rato lo decíamos. Esto no es un tema de la actual administración o de lo que fallaron antes. Es un tema de Estado y tenemos que enfrentarlo como es, crudo y duro como es, lo tenemos que enfrentar. Tema seguridad, ese es un tema de Estado, eso no tiene que ver con que el partido, que oposición, no. Ese es un tema de Estado en que debemos tener un piso básico de partida en el acuerdo nacional de que el crimen no paga. No solamente en estos grandes movimientos de finanzas. Hombre, se ve en el barrio cuando el muchacho comienza a pertenecer a la banda, que ya comienza a usar las zapatillas de marca, la ropa de marca, y ya eso le eleva el estatus. ¿Qué le eleva el estatus? El músculo económico de esas organizaciones. Bueno, hay que quitarle la plata, así de sencillo. Pero tenemos que tener ese punto de vista como panameños de que como Estado tenemos que enfrentar este monstruo, que no dejarlo que siga creciendo como nos hemos hecho de la vista gorda, y que siga creciendo y buscando mil excusas. No sé. Yo le señalaba a los diferentes participantes en los foros en donde me ha tocado intervenir explicando, profundizando el tema de extinción, que Colombia, cuando decide incorporar, se vio enfrentada a el desafío de sacar dentro del aparato de justicia y de la administración pública en general la corrupción, porque habían narcotraficantes dentro del sistema que motivó la muerte, generó la muerte de muchas personas en la política. ¿Queremos nosotros como sociedad realmente llegar a ese momento? Es la pregunta que yo le hago a muchos. ¿Queremos nosotros esperar a que hayan muertos dentro del sistema, a que cualquiera de nuestros familiares esté o forme parte de las víctimas de un conflicto producto de esa indiferencia que se está mostrando para evitar incorporar un mecanismo de persecución criminal que complementa el aparato de justicia? Hacia allá deben de apuntar las interrogantes. Hacia allá debe apuntar. Ahora, solamente una anotación, y es que yo siento que el liderazgo que pudo imprimirle el ministro de Seguridad, que le han podido imprimir a ustedes, ya llegó a un punto. Yo siento que aquí ya se necesita un liderazgo adicional, y siendo un tema de Estado, es el propio presidente el que tiene que tomar
el liderazgo y decir, esto es lo que nos conviene como país, caminemos en esa dirección. Me parece. Hay momentos en que ya el liderazgo de un ministro no da para más, o de un director, tiene que ir alguien más. Y este es un tema país. Yo lo dejo hasta ahí solamente para que sirva de insumo y meditación. Muy bien. Vamos al cambio y regresamos con la parte final del programa con nuestros invitados del día de hoy. Oye, ahí teníamos la señal en directo del cohete principal de la misión Artemis, que fue aplazada. Aparentemente, cuando resuelvan los problemas que tenían en un motor, estarán procediendo el viernes de esta semana. Bueno, es el retorno de la NASA a la Luna, pero ahora sin tripulación. Sin tripulación. Bueno, hay gente que vive permanentemente en la Luna, así que... Hay muchos panameños, hay gente que yo conozco, que viven en la Luna. Oiga, nuestra realidad es dura. Y es una forma de reírse un poco de nuestra realidad. Nuestra realidad es dura y nos golpea. Hablamos un poco de la evolución de esas pandillas de barrio, de ese grupo de barrio, de la gallada que evolucionó en pandilla, que ya no es pandilla, que ahora es banda, y que como un grupo organizado incluso tiene sus profesionales en diferentes áreas. No es que contratan a profesionales, es que parte de la banda es el profesional. Hablábamos, yo conozco casos, profesionales del derecho, que vienen del barrio, gente inteligente, gente con capacidad, que la posibilidad de ser lo que son hoy vino porque la banda lo financió. Y no es que él represente a la banda, él es parte de la banda, hay un sentido de pertenencia. A ese nivel hemos evolucionado. Entonces, esta es una infección que hay que combatirla con... Esto no es con curita, esto no es con aspirina, esta es una enfermedad grave. Y el tratamiento va a ser fuerte también, porque la reacción de esos grupos no va a ser... Ellos no se van a dejar quitar lo que tienen, ¿no? Ustedes han medido eso, la reacción que va a haber de esos grupos criminales. Entonces, más allá de la discusión política, de lo que pasa en la asamblea, la reacción social de los grupos criminales. Naturalmente que va a haber una reacción. Pero como el crimen muta, el crimen se transforma, esta reacción había que medir cómo van a reaccionar frente a ese hecho. Pero que les va a doler que le quiten los recursos, sin lugar a duda, eso va a tener una respuesta. Y tal como tú señalas, Hugo, es bueno en indicar que aquellas pandillas del siglo XX ya no son iguales a lo que estamos viendo. Ya no se habla de pandillas, ahora son bandas organizadas. Y la experiencia, el privilegio que tuve de estar en el Instituto de Criminología me permitió conocer la otra cara de la moneda, de entender un poco y con pensamiento crítico la necesidad de tomar cartas en el asunto en hechos en que estas organizaciones criminales, si no se les ataja con el tiempo debido, pueden llegar a escalar en convertirse, y no con esto quiero provocar un estado de histeria, pero responsablemente lo señalo, en organizaciones criminales transnacionales, porque la oportunidad se puede prestar. Ya no son iguales los capos de hoy a los que eran anteriormente. Hoy tienen todos los recursos del mundo para poder alcanzar ese objetivo. Y no hay duda de que, como tú muy bien indicas, ya no tienen que contratar. Ya tienen propia gente que forma parte de su círculo, no solamente abogados, químicos, laboratoristas, de todo, porque tienen el dinero para eso. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí orientando y también tratando de enamorar al país y a quienes tienen la capacidad de decisión sobre este tema, porque el paso hay que darlo. Nosotros tenemos la llave. ¿Ah? Nosotros tenemos la llave en la mano. Así es. Tenemos que darle el pasador. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, de boca en boca. Hasta mañana. Bendiciones.